Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde esta hermosa isla soleada. No me dejen solo porque así continúa nuestro recorrido por Malta. Mi quinto día en este recorrido por este hermoso archipiélago maltés comienza visitando la ciudad de Mostar, a unos 10 kilómetros de La Valletta, la capital maltesa. La pequeña ciudad de Mostar, en el interior de la isla de Malta, es una de las excursiones que puedes hacerla desde La Valletta y que te permitirá admirar una de las iglesias más espectaculares en esta isla. El principal atractivo de Mostar para los turistas se basa en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aunque comúnmente es conocida como la Rotonda de Mostar. Se trata de una de las iglesias más sorprendentes que podrás encontrar en la isla y que muestra la riqueza del patrimonio eclesiástico del país. La Rotonda de Mostar cuenta con una enorme cúpula de 37 metros de diámetro, la que la convierte en la tercer cúpula más grande de toda Europa, solo superada por la cúpula de la iglesia de San Pedro, situada en el Vaticano en Roma, o como también la maravillosa cúpula de Santa Sofía en Estambul. Resulta increíble a la vista del turista encontrarse con este colosal monumento en tan pequeña ciudad, pero este colosal monumento muestra el tamaño y fe de los religiosos en la isla de Malta. La cúpula sin duda es el elemento más impresionante en la Rotonda de Mostar, en Malta. Está elegantemente decorada con patrones que crean el efecto de extenderse hacia el infinito. Además, se puede admirar la impresionante luminosidad que posee el edificio y las pinturas gigantescas, las cuales son invaluables situadas sobre sus paredes. Otro punto muy interesante de ver es en la sacristía de la iglesia. Se trata de una réplica de una bomba que cayó sobre la iglesia en 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Milagrosamente, la bomba no explotó al caer en la iglesia, lo que salvó la vida a los centenares de personas que se refugiaron en el interior del templo durante los bombardeos. Dejando la ciudad atrás y un poco más al sur se encuentran los famosos acantilados de Dingley. Qué mejor manera de continuar nuestro día apreciando esta belleza natural y disfrutando de este sol maltés.
Una de las mejores atracciones naturales de Malta son los acantilados de Dingley, al suroeste de la isla. Se trata de un bastión natural que se eleva más de 250 metros sobre el nivel del mar y que ofrece unas vistas increíbles del mar del Mediterráneo. El espacio rocoso que rodea los acantilados desprende paz e intimidad, por lo que es una buena forma de disfrutar los paisajes naturales que ofrece la geografía de Malta. Estos acantilados representan un perfecto paseo para todos aquellos amantes del senderismo que pasan por los acantilados y llegan hasta la Gruta Azul. Existen varias formas de hacer el recorrido, como ser taxis, buses o a pie. Si eliges hacer el recorrido a pie, el cual es el más recomendable, es un recorrido de 11 kilómetros que a paso medio te tomará unas 4 horas. Por el camino encontrarás torres y bastiones que fueron poderosos sitios de vigilancia y defensa de la isla en la antigüedad. Durante la caminata podrás avistar la pequeña y deshabitada isla de Fifla, la cual hoy día es una reserva natural para aves marinas, única en el mundo por su fauna. Otro punto clave en el camino es el edificio más importante del recorrido, el cual es la capilla de Santa María de Magdalena, construida en el 1646. La capilla tiene un balcón que ofrece una de las mejores vistas de los acantilados, que se extiende a lo largo de más de 2 kilómetros. Aunque en algunos puntos los acantilados presentan un corte abrupto hacia el mar, en otros los lugareños han logrado crear caminos de descenso hacia las aguas. Hasta hoy día, a pesar de lo accidentado del terreno, la agricultura se practica en los acantilados de Dingley desde épocas remotas. Estos 11 kilómetros de belleza natural que a paso medio te tomarán unas 4 horas, te llevarán a nuestro siguiente destino. Las Grutas Azules, o más bien conocidas como The Blue Grotto en este lugar, es un grupo de cuevas y arcos naturales hechos por la naturaleza. La única forma de visitar este espectáculo natural es por medio de pequeñas barcas. La Gruta Azul y el conjunto de cuevas marinas que su entorno conforman es uno de los paisajes naturales más bonitos de Malta. The Blue Grotto es la cueva más famosa, conocida por el intenso color azul turquesa de sus aguas que aumenta con el reflejo del sol. No es de extrañar que la belleza natural de la Gruta Azul haya saltado a la gran pantalla y se haya convertido en escenario de grandes producciones como Troya. La Gruta Azul se llama así porque la luz del sol se refleja en el fondo del mar y esa luz vuelve a emerger hacia la superficie, dando la sensación que el lugar por debajo está iluminado con lámparas. La única forma de disfrutar de la Gruta Azul en estado puro es desde el mar.
Por ello, si quieres hacerlo, la mejor forma es dar un paseo en barco. Las embarcaciones del puerto ofrecen una ruta de unos 40 minutos por las cuevas de la zona y por la famosa Gruta Azul. El lugar es un espectáculo natural y hogar de leyendas, ya que desde allí las sirenas encantaban a los marineros que pasaban por allí con sus cantos preciosos e hipnóticos. Continuando la caminata por la costa, mis pasos me llevan a nuestro siguiente destino, que no debe faltar en tu itinerario si visitas esta área, y se trata de otro fenómeno natural que puedes apreciar en esta isla, y es la conocida piscina de San Peter. La piscina de San Peter es una piscina natural construida en pleno Mediterráneo por la erosión de las rocas. Esta hermosa piscina natural con aguas cristalinas de color azul verdoso es ideal para los buceadores y nadadores que deseen pasar un día tranquilo y relajante bajo el sol. Lo hermoso del lugar, aparte de la piscina natural, es ver cómo el mar ha gastado la piedra caliza formando paisajes lunares. El área es considerado un paraíso natural para aquellos que gustan de hacer senderismo y apreciar cómo el mar turquesa acaricia las piedras amarillentas de la costa, dejando su rastro a través de los años. Sin dejar la costa del mar y al este de la isla se sitúa un lugar que condensa la esencia de Malta, y es el pueblo de pescadores de Marshallloch. Sus barcas de colores atracadas en el puerto y su mercado de pescados se han convertido en una de las imágenes más famosas de la isla. Marshallloch es un pueblo de pescadores que data de la época de los fenicios. El nombre proviene de la unión de dos palabras maltesas, que son marsha, puerto, y shloch, viento, debido a la importante presencia que los vientos africanos tienen en este rincón. Este es uno de los pueblos pesqueros más importantes de Malta, ya que desde aquí sale el 70% de la flota pesquera de este país. Sin duda, la imagen más característica de este lugar son las barcas de Marshallloch. Estas coloridas embarcaciones, las cuales contrastan con el mar azul del lugar, son pintadas por las familias de los pescadores y conocidas con el nombre de lusus. Estas barcas pintadas de rojo, amarillo y azul tienen todas un elemento en común, y se trata del ojo de Osiris en su proa. Los pescadores locales creen que este elemento proveniente de Egipto, también llamado Horus, los protege de los imprevistos del mar y ahuyenta la mala suerte. La creencia y tradición de colocar el ojo de Osiris en la proa de cada embarcación proviene del lejano Egipto. En la antigüedad, todas las embarcaciones que navegaban el Nilo poseían este decorado, ya que simboliza suerte y prosperidad. Los egipcios nunca estuvieron en Malta, pero esta tradición fue traída por los fenicios, tradición la cual fue adoptada por los malteses y sobrevive hasta hoy día.
El ojo de Osiris se ha convertido en todo un símbolo de Malta y sobre todo de Marshall Lock. Si piensas pasar por Marshall Lock, recuerda que los domingos son el mejor día para visitar el lugar, ya que el mercado de peces y frutos de mar están en su esplendor. Y observando cómo la vida tradicional palpita en sus muelles y las pequeñas barcas flotan haciendo de este un reino multicolor junto al reflejo de las antiguas edificaciones, me voy despidiendo de ustedes. Hasta la próxima, donde seguiremos descubriendo otros rincones de este tan soleado archipiélago. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.